Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es la familia. Es la familia, pero también vamos a hablar de Jesús en su etapa de niñez, cómo él se comportaba, cómo era de niño. Dios creó la familia. Qué importante para Dios es la familia, ya que un niño pueda crecer seguro y protegido. Y Jesús tuvo a María y a José, que fueron sus padres. Él creció también seguro y protegido por sus padres. Pero también él era el hermano mayor, que también tenía que proteger a sus hermanitos. Ahora, Jesús cuando era niño, Jesús era un niño como cualquiera. Jesús también jugaba, le gustaba jugar, le gustaba divertirse, le gustaba salir con sus amiguitos por allá a correr. Jesús era así, pero Jesús era un niño, siempre, le voy a decir, era un niño alegre. Siempre había un motivo para poder sonreír y Jesús era así, era un niño alegre. Lo vamos a poner aquí para recordar siempre de cómo era Jesús. Era alegre. Pero no solamente Jesús era alegre, sino que también Jesús ayudaba en la casa. Y nosotros como niños, bueno, yo también como hija, tenemos que ayudar en los deberes de la casa. Y Jesús ayudaba con los deberes. ¿Y qué deberes estamos hablando si hablamos de deberes de casa? Estamos hablando de que Jesús ayudaba a su madre, a su padre también. A veces tenía que barrer la casa, tenía que lavar los platos, tenía que ir a comprar y muchas cosas. Esos son los deberes. Y hay muchos deberes, como también tender tu cama, doblar tu ropa, lavar tu ropita también. Jesús colaboraba a sus padres en ayudar y los deberes de la casa. Jesús era así. Pero Jesús era así como cualquier niño que le gustaba jugar, le gustaba hacer muchas cosas, como cualquier niño, pero era un niño que no mentía, era un niño que no le gustaba pelear, no se peleaba con sus amiguitos y sobre todo no hacía trampa en los juegos. Jesús podría hacer muchas cosas como niño, pero él no cometió pecado y siempre ha sido un niño obediente. Él ha sido obediente siempre a sus padres. Lo vamos a poner aquí. Para él la obediencia era muy importante y él lo aplicaba en su propia vida. Pero Jesús era un niño que también invertía bien su tiempo. Jesús era un niño estudioso. Era un niño que se la pasaba estudiando. Ahora, ¿qué estudiaba? ¿Qué libro estudiaba Jesús para decir que Jesús era un niño estudioso? Jesús se la pasaba estudiando las escrituras, la Biblia. Él se la pasaba leyendo la Biblia. ¿Saben por qué? Porque él quería conocer más de su Padre. Él quería saber quién era Dios. Se la pasaba invirtiendo su tiempo, no solamente leyendo, conociendo, sino que también lo memorizaba en su mente. Era importante para él saber de la Biblia, incluso sabía toda la historia del Antiguo Testamento. Era un niño muy inteligente que invertía bien su tiempo. ¿En qué? Se la pasaba estudiando. Y así como él enseñaba, él también se la pasaba estudiando y también se la pasaba enseñando. Y acá vamos a hablar muy interesante, que era un niño que también le gustaba compartir lo que él estudiaba, lo que él aprendía, él enseñaba a otros. Y les voy a comentar que cuando Jesús cumplió 12 años, o sea, aún era un niño, Jesús cumplió 12 años, Jesús había viajado con sus padres a Jerusalén porque había fiesta de Pascua. Había fiesta de Pascua y él estaba tan contento porque iba a conocer a personas, a maestros que estudiaban la Biblia. Entonces él estaba tan contento porque va a conocer a personas que van a hablar de su padre y él quería tener una buena charla con ellos. Entonces cuando llegaron al templo, Jesús se encontró con ellos y comenzaban a hablar bastante y él era un niño que aparte que le gustaba estudiar, le gustaba aprender también y aparte le gustaba enseñar. Y era un niño que también, como les dije, le gustaba escuchar atentamente a los maestros que se la pasaban estudiando. Y era un niño que permanecía en silencio y escuchaba y le gustaba mucho aprender. Era un niño que le gustaba también aprender.
Él quería escuchar a los maestros que hablaban de su padre. Él decía, ¿qué van a decir? Y él estaba totalmente contento en reunirse con maestros que eran muy inteligentes, que se la pasaban estudiando, y era un niño que le gustaba mucho estar rodeado de personas que hablaban también de su Padre Celestial. Llegó un momento cuando la fiesta acabó, de la fiesta de Pascua acabó, María y José estaban buscándolo a Jesús en medio de los niños, porque había niños jugando por todas partes. Y María estaba tan preocupada porque Jesús no aparecía. José comenzaban a buscar los dos por todas partes y no estaba Jesús. No tenían la menor idea dónde estaba Jesús. Comenzaban a preguntar a sus familiares, a conocidos, amigos, y nadie le decía nada. Ellos tuvieron que regresar a Jerusalén, pasaron 3 días y no aparecía. Ya se imaginarán cómo estaba María, muy preocupada. Hasta que llegó el momento que encontraron a Jesús en el templo. Y allí estaba Jesús rodeado de maestros, pero no cualquier maestro, como les digo. Eran maestros que estudiaban la Biblia. Y Jesús también era un niño que estudiaba bastante la Biblia, que se la pasaba todo el tiempo leyendo la Biblia. Entonces María se le acerca a Jesús y le dice, ¿dónde has estado? ¿Por qué nos has hecho esto? Nos has hecho preocupar. Pero Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dice, ¿por qué me buscas, madre? O sea, ¿por qué me estás buscando? ¿No sabes que yo debería estar en la casa de mi padre, en el templo? Y Jesús, aparte que era un niño como cualquiera que le gustaba jugar, le gustaba ayudar, le gustaba obedecer, era un niño que también amaba estar en el templo de Dios. Jesús amaba estar en el templo de Dios. Él le gustaba ir a la iglesia. Muchos de nosotros a veces no queremos, mamá, pero ¿por qué tenemos que ir al templo? ¿Por qué tenemos que ir a congregar? Jesús no era así. Jesús era un niño que amaba estar en el templo. Le gustaba pasar tiempo allí porque sabía que ahí estaba la casa de Dios. Había muchas personas que también asistían para conocer quién era Dios. Él se deleitaba en estar en el templo de Dios. Vemos a un niño que no solamente era un niño que obedecía, sino que era un niño que pasaba tiempo también. Le gustaba ir al templo porque sabía que era el templo de Dios, su Padre. Pero sabemos que Jesús, su Padre era Dios, pero Jesús también, María y José eran sus padres de Jesús. Eran sus padres terrenales. Y obviamente él, ya que estaba en la tierra, Jesús sabía muy bien, así como Dios era su Padre Celestial, también María y José eran sus padres terrenales. Y él era un niño obediente que también se sometía. Así como Jesús se sometía a Dios, también se sometía a María y a José. Era un niño que se sometía. Era un niño que siempre cumplió. Vemos de todos estos niños qué tan importante es reflejar a Jesús. Jesús era un niño que se sometía, era un niño que le ayudaba con los deberes, era un niño alegre, era obediente, estudiaba, invertía bien su tiempo, enseñaba lo que aprendía y sobre todo amaba estar en el templo, le gustaba estar rodeado de personas que también amaban a Dios. Y también se sometía a sus padres. Él sabía muy bien que tenía que someterse también a María y a José. Y regresaron otra vez a donde tenían que irse. Salió del templo y obedeció a María y a José, que fueron sus padres. Y por último, Jesús como niño amaba a Dios su Padre. Jesús como niño amaba a Dios su Padre. Lo vamos a poner. Vamos a pegar el pegamento para que podamos pegar en la pared. Qué tan importante para Jesús era obedecer. Obedecer. Esa es la palabra. Obedecer. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Espero que no se caiga. Ya está. Uy, no se ve. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Aquí. Muy bien. Ya está. Esto es corto. Hay muchas cualidades que Jesús como niño tenía.
Y Jesús era así. De niño le gustaba reír, jugar, todo, pero también era un niño responsable. Era un niño que le gustaba ayudar con los deberes de la casa. Era un niño alegre, sí, no andaba de renegón, de siempre gritar, no, era un niño muy alegre. Era obediente, estudiaba, amaba estar en el templo, le gustaba enseñar, también enseñaba a los maestros y los maestros quedaban maravillados de su inteligencia, de su conocimiento. Se sometía, le gustaba aprender y más que nada amaba a Dios, que era su Padre. Entonces, niños, quizás muchos de nosotros no cumplimos esto, no llegamos como Jesús fue. No somos como Jesús. Y quizás te das cuenta que te has portado muy mal con tu mami. No eres un niño que realmente dices que eres creyente, pero tienes actitudes que no reflejan los frutos del Espíritu Santo. Y quizás el día de hoy quieras arrepentirte y decir, no quiero ser así. No estoy reflejando realmente el Cristo en mi vida. Quiero arrepentirme. Gracias a Dios tienes una madre que está a tu lado y ella puede guiarte. Si realmente estás arrepentido, si realmente quieres a Cristo entrar, dejar que Él entre en tu corazón, puedes decirle a tu mami, con mucho gusto que tanto te ama, ella pueda guiarte y pueda guiarte a través cómo tú puedes tener un encuentro personal con el Señor. Pero recuerda, Jesús reflejaba todo esto y Él es un ejemplo a que nosotros también podamos seguir, a ser como Él, a ser un niño que ser obediente. Qué importante es la obediencia. Si Dios te dio a tu papi y a tu mami, es porque ellos son responsables de tu vida. Pero también tu responsabilidad y deber como hijo es obedecer a tus padres, porque tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. Así que, si realmente estás arrepentido, el Señor siempre está con los brazos abiertos, a abrazarnos y sobre todo a darnos una segunda oportunidad. Espero, niños, que esta lección les haya ayudado y recordar siempre cómo fue Jesús de niño, cómo fue su comportamiento, cómo contestaba a su mamá, cómo era con los otros niños y qué invertía su tiempo. Estudiaba. Así que un beso para todos ustedes. Espero que todo esto nosotros podamos también reflejar y ser como Jesús. Ahora sí le paso a la hermana Milagros, que ella tiene algo importante y se trata de esto de estudiar y vamos a memorizar los versículos de memoria. Así que le paso con la hermana Milagros. Chao, chao.